Buenas tardes, amigas, amigos del programa La Palabra Encendida. Tengo el gran placer de estar aquí junto a Silvia Álvarez, antropóloga. Silvia, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer compartir contigo y encantada de estar aquí. Bueno, voy a compartir con ustedes una biografía apretada, pero además tal vez haga pequeñas pausas para ir haciéndote algunas preguntas. Bueno. Silvia G. Álvarez Lidven es licenciada en Antropología y doctora en Filosofía y Letras. Es especialista en relaciones interétnicas e interculturales, cuestiones de etnicidad, capital cultural y aculturación. Desde el año 2008 coordina en la Universidad Autónoma de Barcelona un grupo de investigación interdisciplinar que forma parte de una red de trabajo con universidades de Argentina, Ecuador y Brasil. Entonces, tal vez aquí podríamos hacer como una pequeña pausa, Silvia, para preguntarte más o menos cómo surge tu interés por la antropología. Bueno, resulta que en realidad yo hice el examen de ingreso en Argentina, pero a la carrera de economía, porque yo vengo de una línea de la secundaria que era perito mercantil. Entonces pensaba seguir esa línea. Aprobé el examen, pagué la matrícula, y siempre lo cuento esto porque, bueno, no siempre porque no hay oportunidad, y voy saliendo por el pasillo y paso al sector de humanidades y sale una secretaria y yo estaba mirando la cartelera. No sé cómo le digo, ¿y hay antropología acá? Sí, le digo, ¿y cuánto cuesta? Nada, es gratis, ¿te quieres inscribir? Me dice. Entonces regreso a mi casa y le digo a mi papá, no voy a estudiar ciencias económicas, voy a estudiar antropología. Pero cuando tú hiciste la pregunta es porque ya te interesaba la porque estaba mirando, claro, turismo, había educación, había psicología, había sociología, pero a mí sí siempre me atrajo la parte histórica, ¿no? Leía muchas enciclopedias, por ejemplo, de los egipcios, los mayas. Cuando mi padre me pregunta, ¿y qué es eso? Le digo, es sobre las pirámides egipcias. Le dije yo, sí, porque no sabía cómo explicarle, porque yo tampoco creo que tenía muy claro en qué consistía. Y por suerte tuve profesores no solamente maravillosos, sino excepcionales, grandes académicos, y tuve una formación que me ha servido hasta el día de hoy, porque Argentina sí se ha caracterizado siempre por una formación muy exigente, muy rigurosa. Entonces eso me ha servido después en el resto de mi camino. Y a veces no has pensado, ¿qué habría pasado si hubiera estudiado economía? Quizás me hubiese dedicado, como una de las líneas mías que yo también pensé recorrer fue antropología económica, porque tenía esa beta, ¿no? Me interesaba todo la problemática de la producción en la sociedad, la comercialización, y hay una línea que es antropología económica. Y de hecho, cuando me ofrecen a mí el puesto en la Universidad Autónoma de Barcelona, yo pido eso, pero me dicen, no, ya hay un colega que la está dando, te ofrecemos antropología política. Entonces es un poco la línea en la que estás. Sí, 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 y ahí ya me quedé en esa línea desde el 95, 96, y es la que continúa ahora, y en realidad todas las líneas confluyen, o sea. Me parece muy, muy interesante cuando tu padre, siendo tú tan jovencita, digamos, le decías que vas a estudiar lo relacionado con las pirámides de Egipto. Muy pronto te diste cuenta de que no es así, digamos, a grosso modo, aunque te esté pidiendo algo muy abstracto. Sí. ¿Qué fundamentalmente te dieron esos estudios de antropología, esos primeros estudios? Claro, hay que pensar que yo tenía 17 años también muy cuando empecé, claro, eso de joven está, sí, así era. Bueno, sobre todo, digamos, generar una mirada crítica sobre la realidad, sobre lo que nos parece obvio, lo que nos parece normal, ¿no? Preguntarnos, pero ¿por qué se ha normalizado? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? En cualquier plano de la existencia. Y sobre todo entender que cualquier relación social implica una manifestación cultural.
En todo, desde que nacemos hasta que morimos, la cultura está presente, ¿no? Entonces, todo este bagaje, porque también la antropología me dio una mirada integral. No se puede separar la economía, la política, la religión, la familia, todo está totalmente integrado, ¿no? Esa mirada holística y comparativa, ¿cómo lo hace el que está al lado mío? Aunque pertenezca a mi propia sociedad. Pero ya no pertenece ni a mi clase social, ni tiene mi formación, ni vive en mi barrio, ni trabaja de lo que yo trabajo. O sea, mi propia sociedad tiene diversidad y hace las cosas de manera... y le parece normal como lo hace, ¿no? Muy bien, de alguna manera me parece que esto que tú nos has descrito también, por supuesto, se refleja en esta red a la que me he referido, ¿no? De estudios interdisciplinarios con Argentina, Bolivia y España, porque bien dices tú que la antropología permite esta mirada también más global, ¿no? Comparativa, exacto. Desde 1980 lleva adelante investigaciones en Ecuador. ¿Cómo es que tú vienes? ¿Cómo llego acá? Bueno, también ahí hay anécdotas. A ver, en Argentina lamentablemente estábamos transitando por una dictadura muy violenta, muy represiva, muy autoritaria, y había decretado que en general las ciencias sociales eran carreras subversivas y las había cerrado en todo el país. O sea que la carrera de antropología que yo cursé en la Universidad de Mar del Plata llevaba 46 años cerrada desde la dictadura. Recién este año se ha abierto, recién este año, como dicen las colegas, regresamos. Entonces, claro, en ese contexto, sí, por eso digo, no todas volvieron a abrirse una vez que terminó la dictadura en el 83. Entonces, ámbitos, porque yo en ese momento estaba trabajando sobre una cuestión epidemiológica, que es el mal de los rastrojos, que es una enfermedad que le da a los trabajadores del campo. Y un día me dijeron que ya no podía venir más porque era antropóloga, o sea, directamente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Y ahí da la casualidad que escucho al presidente Roldós, que recién asumía, claro. Entonces yo lo escucho que él da parte del discurso, un saludo en quichua. Entonces eso ya me sorprendió. Lo vi muy joven y dije, bueno, ¿qué pasa en Ecuador? Y ahí me enteré que en Ecuador no había el desarrollo que teníamos de estas disciplinas en Argentina. Y me puse en contacto con personas de acá, y como yo también trabajaba en un museo de ciencias naturales, porque al terminar la dictadura ya no pude trabajar más en el Consejo Deliberante, que era donde yo ejercía mis funciones, me trasladan a otra institución y trabajo en el Museo de Ciencias Naturales. Entonces me pongo en contacto con gente de aquí y me ofrecen venir a trabajar en el que iba a ser el Museo de la SPOL, de Guayaquil, de la Escuela Politécnica del Litoral, sí. El señor Julio Viteri Gamboa estaba organizando ese museo, y como yo ya venía, incluso publiqué mi primer libro, publicado en Ecuador acá en la Casa de la Cultura, se llama Museo Viejo versus Museo Nuevo. Ah, qué importante. O sea, sí, o sea que tengo una línea de trabajo también en el tema de museos. Así llego a Ecuador. Ahí conozco a Jorge Marcos. Tu esposo, laureado, importantísimo arqueólogo. Así es, guayaquileño. Así es, totalmente. Yo vengo por esa línea del museo. Lo conozco a Jorge, veo que están abriendo la carrera de arqueología por primera vez, la única carrera que hasta el día de hoy existe, ¿no? Porque no hay otras carreras de arqueología. Hay, ¿cómo se dice? Secciones, ¿no? De arqueología, antropología. Pero esta es una carrera que es solamente de arqueología, y entonces me pide que colabore. Y ya de ahí sigo colaborando hasta el día de hoy. Digamos, es muy interesante que es una historia de amor, tu matrimonio con Jorge, pero supongo que es también un diálogo interdisciplinar, un diálogo de colegas, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy potente, como se dice ahora. Sí, las dos cosas se confluyeron, ¿no? O sea, la relación personal, pero también la relación profesional. Digamos, sobre todo el proyecto profesional que también aspirábamos, porque tenía una propuesta importante para su país. Él quería devolverle a su país un espacio en un campo en el cual estaba marginal.
Entonces fue un esfuerzo titánico el que se hizo con la Politécnica, con en esa época, ¿no? Incluso yo me estaba acordando que ni siquiera había profesoras mujeres en el 80. Yo creo que debo haber sido una de las pocas mujeres profesoras. Qué importante. Claro, para la época que a mí me llamaba la atención, ¿no? Ahí conocí a Yela Lofredo, que ahí se inauguraron los lunes culturales, estaba Gustavo Galindo como rector de la Politécnica, la imprenta también se abrió, que yo decía, bueno, una universidad que no tiene imprenta, o sea, fueron como la imprenta, el museo, la arqueología. Testimonio, ¿no? Claro, todo lo que nos estás contando, qué importante, qué valioso, ¿no? Porque a veces, no sé, en un país tan pequeño, pero a veces tan dividido, no se saben estas cuestiones. Claro. Por ejemplo, sobre la ciudad de Guayaquil, se piensa, yo que sé, que es una ciudad solo de comercio, y a veces se ignoran estos procesos tan importantes, ¿no? Como los de la ESPOL, por ejemplo. Claro. Voy a seguir un poquito con tus datos, ¿no? Tus temas de estudio giran alrededor de las relaciones interétnicas, y creo que ya he leído esto. Silvia ha participado en proyectos de políticas sociales y ha estudiado movimientos migratorios, procesos identitarios y la integración social en contextos urbanos, como es el caso de la ciudad de Barcelona. Ha desarrollado un trabajo de campo en diferentes comunidades y países de Latinoamérica, lo que le ha permitido un conocimiento profundo de dichas realidades, ¿no? Ha manejado metodologías participativas, la difusión educativa y el retorno del conocimiento a la sociedad. Esto que decías también respecto de Jorge Marcos, del arqueólogo, ¿no? Una constante vinculación a lo largo de décadas con los grupos y sujetos sociales con los que lleva a cabo abordajes participativos. Desde hace varios años mantiene también una línea de trabajo sobre temas de ambiente, gestión y manejo de bienes comunes en organizaciones con territorio colectivo, defensa del patrimonio cultural, un poquito por ahí, ¿no? Luego vamos a volver a tu hoja de vida. Bueno, por supuesto, Silvia es autora de varios libros, ya nos ha hablado de uno de ellos. Yo me encontré también con otro libro que me parece que se titulaba Parentesco, Política y Prestigio Social en los pueblos indios del partido de Santa Elena, ¿no? Y muchos artículos científicos, académicos en varias publicaciones. Silvia es además doctora en Filosofía y Letras con un summa cum laude en Prehistoria y Antropología Social. Así que bueno, este es un apretadísimo resumen sí. de tu trayectoria. Nos has explicado un poco cómo surge tu interés, ¿no? por la antropología. Hemos hablado un poquito acerca de la antropología económica, otras ramas de la antropología. Y me gustaría preguntarte, Silvia, un poco para empezar, digamos, uno de los libros, el primero del que tú nos has hablado es este titulado Museo Viejo versus Museo Nuevo, y entiendo que, tal como tú me decías, es también una de tus líneas de acción y de investigación, ¿no? Que sería la antropología aplicada. ¿Cómo proponer nuevos museos a las ciudades? Bueno, teniendo un proyecto, ¿no? Con una idea, con un tema. Un museo que, por ejemplo, a mí me parece que, o un tema que me parece que habría que visibilizar, es la población afro en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es, entiendo estadísticamente, la población que más personas negras tiene. Sin embargo, no las ves visibilizadas en las instituciones culturales. Entonces, yo esto lo vengo viendo desde hace varios años, porque también organizaciones representativas de estos sectores de la comunidad se han acercado, hemos interactuado, se había pensado en la promoción de un tipo de espacio, ¿no? De visibilización que nunca se concretó, pero el tema es lo importante, ¿no? Quizás yo no soy tan conocida por el tema de museos, a pesar de que vengo trabajando en museos desde los años 70, promoví y coordiné toda la instalación del Museo El Mogote en la comuna Pechiche, dentro del Complejo Cultural Real Alto, con fondos de lo que era la CEPE, la Corporación Ecuatoriana de Petróleos, en los años 86.
Es un museo muy novedoso en cuanto a su contenido, porque no es un museo que expone colecciones compradas, sino que todo lo que ahí se expone es parte de las investigaciones, no solamente arqueológicas, sino también etnográficas. Entonces, tengo ese recorrido de museos, he participado en talleres sobre museografía. He visto algunas intervenciones tuyas en el MAC, ¿no? Sí, también en el MAC, cada vez que... Sí, sí. Bueno, mi marido ha sido el colaborador científico para la elaboración del guión científico y museográfico del MAC en la parte de todo lo que es precolombino, prehistoria. Pero yo quizás soy más conocida por mi libro que se llama De Huancavilcas a Comuneros. Yo ahí sí creo que hago un aporte realmente para mí y, bueno, fuera de modestia, un aporte importante a la visibilización de un grupo étnico que no estaba reconocido en los mapas étnicos. Tienes razón, ¿sabes? Que son los huancavilcas. Estaba leyendo algunos artículos de prensa y me parece que en uno de ellos, seguramente se recoge una intervención tuya, tú hablas de una población de más de 80.000. Sí, mucho más, claro, claro. Lo que pasa es que, digamos, la población indígena... Huancavilcas. Claro. ¿Qué pasó con la población descendiente de los huancavilcas? Bueno, en el libro que tú has mencionado sobre parentesco, sí. Yo lo que hago ahí es analizar un documento importantísimo que se encontró en los archivos del Obispado de Cuenca, que corresponde al año 1803. Estamos hablando de previo a la independencia. Y hay 4 grandes reducciones o pueblos de indígenas instalados. Uno es el pueblo de Chongón, donde están encerrados los indígenas de Chongón. Otro es el pueblo de Chanduy, otro es el pueblo de Santa Elena y el otro es el de Colonche. Y tú te das cuenta que hasta 1803 están clasificados como indígenas toda la población, casa por casa, es un censo. Chanduy, Colonche, sí, exacto. Y Chanduy es el único pueblo íntegramente indígena. No viven ahí mestizos, no viven esclavos, no viven españoles y españolas, es totalmente indígena. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó después de 1803? Vienen las independencias, 1810, 1820, 1830 se constituye el Estado, claro, la República y todo eso, pero la población que está encerrada en Chanduy, bueno, ya puede expandirse porque les tenían prohibido salir de la reducción. Y siguen comprándole tierras. Primero le habían comprado tierras al rey en el 1700 y en 1853 le compran tierras a la República para el común de indios de Chanduy. Todavía es común de indios. Entonces la población huancavilca nunca desapareció, jamás. Lo que tiene es adopta, claro. Ese es el otro tema que yo abordo. ¿El único marcador étnico es la lengua? ¿Por qué la lengua? Porque a Europa le importaban las lenguas, le importaban traducir la Biblia a las lenguas nativas, etc. Pero acá estamos hablando de una población que estaba muy comunicada, con mucha interacción. Ahí tomamos de la arqueología toda esta actividad mercader, de tráfico a larga distancia, de lenguas francas. ¿Qué hace esa población? Inmediatamente adopta la lengua de tráfico, de contacto, de comunicación. Se ponen al día. Pero ¿qué es lo que no pierden, que otras poblaciones en el país pierden? El territorio colectivo. Hasta el día de hoy, toda esa población, que ahora son comunas ancestrales, mantienen un territorio indiviso, indivisible. Qué increíble lo que dices, ¿no? Porque, fíjate, yo vengo de Quito, vengo de la sierra, soy en un sentido muy andina, he viajado mucho a comunidades indígenas en la sierra. Ajá. Y digamos, me parece que es un proceso, no sé si estoy completamente equivocada, tú me vas a decir, ellos no perdieron la lengua, pero perdieron el territorio. Sí. No lo pudieron comprar. Bueno, claro, fue otro proceso. Sí bueno, yo creo principalmente porque era una comunidad muy fuerte, que la necesitaba también, los asentamientos la necesitaban,
porque, bueno, eran vigías de barcos, manejaban todo el tráfico marítimo también. Hay que pensar que no había las actuales fronteras, entonces estamos hablando de la isla Puná, estamos hablando del norte de Perú, estamos hablando que hay un manejo hasta toda la zona que va a ser de Esmeraldas. Todo eso estaba en manos de población indígena y la necesitaban porque el tráfico se daba por el Pacífico. Entonces, por un lado eso, después en 1605 ya se vuelven ganaderos. ¿Por de dónde sacan el dinero para comprarle al rey? Eso es lo que yo me preguntaba. Claro, el numerario con el que ellos pagaban y compraban, y en 1853 a la República, lo sacan porque tenían una economía potente. Entonces sí cambian elementos culturales, ¿no? Pero que no son esenciales para la reproducción social colectiva, porque siguen manejándose hasta el día de hoy. El día de hoy las comunas tienen su cabildo, su asamblea, ¿no? Su autonomía. O sea, tú ves que es un sistema democrático. ¿En la provincia del Guayas? No, Manabí también hay varios enclaves también comunales, ¿no? Es todo un proceso. Lo que pasa que se perdió la marca de la lengua, pero tú dices que otras huellas o marcas identitarias. Claro, por ejemplo el parentesco, o sea, la organización social, lo que sostiene el territorio es la organización básica de los grandes linajes, que son los grandes nombres, qué sé yo, bueno, el más conocido Tomalá, por decirte algo, pero Caiche o Quimí, o sea, hay un montón de, Yagual, hay un montón de apellidos potentes que son capaces de organizar, de promover actividades. Nosotros, tuvimos oportunidad de hacer en el año 2018, 2019, antes de la pandemia, filmar el ritual de la mesa de difuntos, ¿no? Que también la población blanco-mestiza, urbana, guayaquileña, va a la playa los días que son de festivos, mientras que la gente está reproduciendo un ritual de cohesión social, de identidad. Claro, y lo tienes desde Manabí hasta acá, Guayas, pero no solamente acá, lo tienes en México, lo tienes en el norte de Argentina, lo tienes en Bolivia. Bueno, es decir, claro, por ejemplo, no es que la gente perdió todo. Hay un montón de rasgos que permanecen a lo largo del tiempo y hay otras cosas que se van transformando en forma. Sí, eso quería preguntarte, digamos, hasta qué punto este gran pueblo de 80,000 personas, ¿no? Invisibilizado en el mapa etnográfico ecuatoriano. Sí. No sé si ahora la denominación, ¿qué sería? Cholos. No, bueno, cholos, ¿por qué? ¿Cuándo aparece la palabra cholo? Eso es importante. Michael Hammerly la sitúa en 1820, más o menos. Es decir, vienen las independencias, esto se declara territorio independiente y todo el mundo pasa a ser ciudadano. Así es. Pero ¿cómo se hace la distinción entre el ciudadano, que va a ser básicamente el que está en la ciudad, el mestizo, el blanco mestizo, de los otros? Y ahí es donde se los rotula. Y a partir de ahí dicen, ustedes son ciudadanos, pero ustedes son cholos. Bueno, y en ese momento los ubican, ¿no? Es el contraste con el otro, no es un nosotros. Los cholos son los otros, los que en otras áreas todavía mantienen vestimenta o mantienen rasgos culturales con los cuales es fácil identificarlos. Pero acá, ¿cómo? No, acá es el rótulo que le pone discriminatorio, un rótulo discriminatorio. Hacer esta clasificación de acuerdo a la mayor o menor sangre española que tengas. Hay estos mapas, ¿no? Donde están unos llamados, no sé, incluso coyotes, sambo. Bueno, sí. Claro, el tema es que cuando entra la colonia, entra el modelo de pigmentocracia. ¿Qué quiere decir pigmentocracia? Cuanto más oscuro eres, menos derechos tienes. Así es. Entonces, por eso se crean los cuadros de castas, que son del 1700 y que están la mayoría en México, pero también en el museo. En el Museo de la Ciudad en Quito, ¿no? Este mapa de castas. Claro, no, seguramente, pero quiero decir, los cuadros originales también los tienes en el Museo de América, en Madrid, los tienes en muchos lugares. Pero bueno, responden a esta idea. Entonces, cuando viene ya la independencia, cuando Bolívar dice todos somos ciudadanos, ya no hay caciques, dice no, olvidémonos de los caciques, mejor todos somos iguales. Quiere esa igualdad,
Pero sin embargo esa igualdad al estilo de la Revolución Francesa no se puede imponer porque hay una jerarquía social. Es verdad que todos están igualados por la noción de ser ciudadanos. Claro, claro, supuestamente. Pero unos son ciudadanos de primera y otros pasan a ser ciudadanos de segunda. Entonces ahí sigue la mácula, sigue el estigma contra esta población. Y es más, lo que tú dices, no tienen lengua, entonces no son indígenas. ¿Pero quién dice eso? ¿De dónde sale esa idea, no? Me gustaría preguntarte si tú sientes que culturalmente este gran conglomerado, digamos, que ha mantenido, ¿no?, su vínculo con la tierra, sus rituales, etcétera. Podríamos decir que, ¿cómo es la situación de las mujeres en estas comunidades? Porque, digamos, es algo que yo he visto con cierta preocupación. Tú sabes que compartimos unos vínculos con Olón. Ajá. Y a veces he visto que, por ejemplo, se dice de alguien muy jovencito, ya se hizo de un compromiso. Sí. O tal vez la chica, no sé si de 12, 13, 14, 15 años, entre comillas, ya se hace de un compromiso. Y a veces me ha causado cierta inquietud que tal vez las chicas están, tú me vas a corregir o a describir ese fenómeno, un poco condenadas, ¿no?, a seguir siendo las madres y las trabajadoras del hogar desde muy jovencitas. Y como que hay una cultura tradicional que un poco también permite esto, ¿no? Bueno, primer punto muy, muy importante es que lo que se impone y se reproduce es el modelo cultural colonial. El patriarcado no está presente previamente porque hay líneas femeninas y líneas masculinas. Las mujeres ocupan actividades sociales que son equivalentes. Por ejemplo, las mujeres pueden ir al mercado en la época previa a la colonia. Cuando llega la colonia se las minoriza, se las trata como niñas, quedan a cargo del padre, del marido o de los hijos. Pero esa cultura es americana, no es americana. Esa es una cultura, una imposición, y la Iglesia contribuye a esa imposición. Entonces no es que sea un patrón cultural tradicional indígena propio, sino que lo tienen que incorporar. Por ejemplo, ¿a qué edad se deben casar? No es que las mujeres se casaban a temprana edad. Pero ¿qué empieza a pasar? Tienen que cobrar tributo a los indios casados y obligan a las mujeres a casarse jovencitas. Eso lo dicen las crónicas, ¿no? Empiezan a casarlas a los 14 años. ¿Pero es porque la sociedad indígena se quería casar a los 14 años? No. El inca, para poder aspirar a ser inca, necesitaba una colla poderosa, una mujer con una familia poderosa, ¿no?, rica, con tierras, con títulos. Todo eso también había aquí en Ecuador. Todo eso, claro, prácticamente desaparece. En ese padrón de indios de 1803 todavía hay 2 matrimonios ubicados en Colonche de caciques y cacicas. O sea que todavía la élite cacical está presente. Los hombres y las mujeres. Y las mujeres, claro. Lo mismo en la Puná. O sea, yo tengo una lista de mujeres cacicas. Por ejemplo, Lucía Majao. ¿Quién conoce a Lucía Majao? Era cacica de Chongón. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Pero para eso que tenemos un archivo histórico del Guayas que necesita profesionales para trabajar los documentos. Hay mucha documentación, pero esa documentación no está trabajada, investigada. ¿Por qué? Porque los fondos no son para las ciencias sociales. No, bueno, una frase que a mí me gustó mucho, que la escuché justo en la Universidad de las Artes y que la repito es: Guayaquil tiene mucha historia, pero no tiene historiadores e historiadoras. No hay. Sí, es verdad, ¿no? No hay historiadores. He estado aquí algunas personas y se refieren a eso, digamos, de que hay esta idea del cronista de la Claro, ciudad, por ¿no? ejemplo. Pero son anécdotas. No exactamente, pero no es propiamente No. historiador. Y ¿no? cuando tú ves la Academia de Historia, yo digo, la única mujer historiadora que hay ahí, acá, es María Luisa Laviana Cuetos, una gran historiadora sevillana que ha trabajado como yo sobre toda esta región, pero es la única que ha hecho una carrera de historia, que publica libros de historia, pero el resto son personas o abogados o economistas o arquitectos, claro, que tienen vocación. Yo no digo que no lo hagan, digo que se necesita impulsar la formación de profesionales en la historia.
sino quién está escribiendo Sí, la historia. tal vez como, no sé si es un lugar común, pero digamos solo conociendo el pasado y conociendo las huellas, digamos, podemos entender también el Bueno, te presente, explicas ¿no? muchas cosas que pasan hoy, Así es. porque tú no puedes Fíjate explicar el que presente, yo sino leí una entrevista que te hacen a ti, que me pareció muy interesante. has estado muy Fíjate, estudiosa. suelo hacerlo para mis entrevistas en el año 2011 y me gustó mucho porque te preguntan eh, cómo es la idea, cómo es la Guayaquil de ese momento, ¿no? La Guayaquil de 2011, han pasado ya 13 años, y tú dices que es una ciudad todavía muy escindida, es una ciudad como que se divide entre la gente, digamos, vamos a decirlo así, de a pie, la gente que se levanta temprano, que va a trabajar, y personas que también pertenecen a un círculo privilegiado económico, que viven como en una burbuja, ¿no? Y tú dices que cuando, por ejemplo, hay las fiestas, las efemérides, las fiestas patrias, ahora que yo venía en un Uber, el señor me decía, ya mismo son las fiestas julianas. Ah, sí. Y como que en esa fiesta, digamos, hay una idea de una Guayaquil más inclusiva, más incluyente, no sé, todo el mundo va a la 9 de octubre o pasea por el malecón. Si esto decías ya en el año 2011, ¿no? ¿Qué dirías ahora en el año 2024? Yo sé que tú vives entre España y Ecuador, Guayaquil, pero de cierto modo creo que es aún más excluyente, ¿no? La ciudad. Bueno, definitivamente la ciudad ya no es lo que era y definitivamente los pocos espacios de inclusión social siguen siendo estas efemérides patrias, ¿no? Porque hay pocos espacios en los cuales la gente se pueda manifestar en términos creativos, en términos festivos, porque la fiesta da cohesión. Eso es lo importante de las fiestas, ¿no? Te saca de tu tiempo. Claro, de tu tiempo rutinario y hace un corte, ¿no? Y en ese momento, en ese corte, tú como que el tiempo es un tiempo de goce, de placer, de comunicación, no es un tiempo de obligación, ¿no? Incluso dicen como de inversión de ciertos roles, ¿no? Como que el menos importante se puede burlar del más importante. Bueno, hay espacios que también sirven para eso, ¿no? Los carnavales, que bueno, la iglesia de hecho los dejó precisamente como un espacio de canalización de las frustraciones, de la vida cotidiana, ¿no? Sin aspiraciones. No, pero digamos un proceso que a mí sí me impactó cuando regresé en el año, bueno, sí, ya estaba el 2011, fue todo este desplazamiento de la élite tradicional guayaquileña a San Borondón, a construir su propia ciudad en sus propios términos, con su propio modelo, sus propios colegios, sus propias universidades, su propio hospital, su propio teatro, su propio parque histórico, todo, ¿no? O sea, todo esto lo hacemos a nuestro estilo, que es un estilo quizás no propio, ¿no? Claro, el otro día escuchaba que el Club La Unión ya sí, no también, también, sí, también. Espero que el edificio lo conserven. Bueno, sí, no, pero que no solamente lo conserven, sino que creen un espacio de inclusión social, ¿no? Abierto, cultural, porque es fantástico el edificio y tiene toda una tradición, tiene toda una historia. O sea que sí sería bonito que no lo ocupen en oficinas, sino en algo un poco más educativo, sí, ¿no? colectivo. Sí, más colectiva, claro, sí, definitivamente. Me gustaría hacerte unas preguntas, Silvia. Bueno, no puedo ahorrarme la curiosidad. Dice, cuando leí tu biografía, dice Silvia G. Graciela. En Argentina tenemos dos nombres porque usamos un solo apellido. Claro, por ejemplo, yo tengo una amiga, colega, antropóloga, Silvia Graciela, se llama igual que yo, lo que cambia es el apellido. Y a veces tenemos el mismo apellido, Silvia Álvarez hay muchas. Entonces normalmente, bueno, y yo tengo el apellido Litven, que es el de mi mamá, de origen ucraniano. Bueno, austríaco. Mi abuela era ucraniana y mi abuelo era austríaco. Mi abuelo era Sokalski,
o sea, otros apellidos. Claro, en Argentina hay mucho esta presencia europea muy marcada. Bueno, mucha migración, ¿no? Como yo migré a Ecuador, después migré a España, o sea, hacemos recorrido. Jorge Marcos dice que no somos Homo sapiens. Es guayaquileño. Sí, de la línea, o sea, él es Marcos, Pino y Casa. O sea, que con esa línea tienes, ya ahí lo puedes encontrar. Pero siempre dice que no somos Homo sapiens, sino Homo migrator, ¿no? Y que ahora ya nos estamos yendo a la Luna, a Marte. Entonces sí, nos estamos moviendo siempre en busca de cosas. Lo interesante es en la costa del Ecuador, ¿no? También en la costa, como tú me explicabas, los nativos tenían que moverse mucho más, ¿no? Sí. En la sierra es como que hemos estado ahí. No te creas, yo creo que el encierro es colonial, No les permiten hablar en castellano para que no puedan defenderse, para que no puedan leer, para que no puedan escribir. Son imposiciones coloniales, no es que la gente también conservó porque amaba su lengua y todo, también es porque les imponen que no hablen otra lengua, porque así no se pueden defender. Esa también es una particularidad, algo que tenemos que... ¿no? Cuando sí. uno habla con un experto, ver la realidad desde otra perspectiva. Tú me decías que como para concentrarnos, porque como se puede ver, el ámbito de conversación con Silvia puede ser muy amplio, fascinante en ese sentido, ¿no? Pero tu área de especialidad en este momento de concentración mayor, tú me explicabas que es más bien la antropología política. Sí, lo que pasa es que la antropología... ¿Tiene que ver con el análisis de las formas de gobierno? No solamente eso, porque una cosa que yo manejo es la definición de Hannah Arendt, la filósofa alemana. Ella dice que lo político es toda relación entre partes, o sea que hay política en toda relación social, desde la madre que le dice al niño, tú no vas a salir, tienes que pedirle permiso a tu padre, eso es una decisión política. Claro. Vas hasta acá, vas hasta allá. Porque la política también tiene que ver con el poder, ¿no? ¿Con quién tiene bueno, poder? lo que no es solamente poder, es cómo se decide, cómo se negocia, es una relación de fuerzas, ¿no? Que es permanentemente dinámica. No, por ejemplo, ahora estamos hablando del patriarcado. Queremos cambiar esa relación de fuerza política y queremos horizontalizar, queremos igualar las relaciones y queremos dar cabida a otros sectores que no estaban incluidos, no estaban reconocidos, ¿no? Todos estos movimientos sociales LGTBI, todo esto, bueno, si tú piensas en el año 97, en Ecuador la homosexualidad estaba penalizada. Ibas preso simplemente porque habías decidido tener un proyecto personal, cultural, distinto al heterosexual. Entonces, todo es política, todo es política. Los presupuestos públicos, lo que se dedica para educación, eso por supuesto que es político, pero... digamos que, como te digo, como que hay una necesidad de decir, no son solo estudios de antropología, porque la antropología permitiría la comprensión de las relaciones sociales, implicaría, como tú decías, unos diálogos interdisciplinarios entre varias áreas de expresión de la acción humana, pero decimos específicamente es antropología política. Sí, bueno, es una de las líneas. Lo que pasa es que, más que nada, como antropóloga, lo que uno trata es de dar voz a los sectores sociales excluidos y que no pueden hablar, que no son escuchados. Entonces, en ese vínculo de relación, de complicidad de alguna manera, de confianza que tú generas, porque la principal distinción entre la sociología y la antropología es que la antropología, desde la época de Malinowski, que se considera el fundador de esta disciplina, es el trabajo de campo. ¿Qué quiere decir? La convivencia con las personas, ¿no?, a las que tú te acercas. Yo me acerqué primero, bueno, no voy a contar la parte de la cuenca del Guayas, pero cuando me pongo en contacto con las comunas, me doy cuenta que las comunas tienen mucho que decir y que no eran escuchadas, no eran visibilizadas. Entonces, en ese contexto, como antropóloga, tú no distingues si eres antropóloga política o si haces parentesco o si haces el ritual, ¿no? O sea, lo que tratas es entender
cómo funciona esa sociedad, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su historia, qué es lo que te cuentan, y tratar de darle un espacio de visibilidad, de comprensión, para que se conecte con los otros sectores de la sociedad que lo desconocen o que los ignoran. Entonces, desde ese punto de vista sí hacemos política constantemente, sí. Me parece como bien interesante, ¿no? Esto de entender a las personas, a esos otros de los que hemos hablado, no como unos objetos de estudio, sino como sujetos, ¿no? Sí, sujetos con los que dialogan. Exactamente, exactamente, eso es importantísimo. No. Hay una relación entre partes y tú no trabajas sobre sujetos, trabajas con otra gente, porque yo siempre digo, todo lo que yo aprendí, lo aprendí de estas personas. O sea, sí, los análisis teóricos los pongo yo, pero toda la información, toda la comprensión me la dan ellos. Bueno, lo más clásico, cuando yo llego a las comunas, me dicen muy paternalmente, hablando conmigo, me dicen, Silvita, usted lo que tiene que hacer es irse al archivo de la propiedad de Santa Elena y ahí está toda nuestra historia. Yo digo, ¿qué me están diciendo? Claro. Y voy al archivo y efectivamente ellos son muy conscientes de sus derechos, de su historia, de su identidad. Lo que pasa es que tienen, digamos, situaciones muy fuertes de expoliación, expropiación y explotación de sus recursos territoriales y de sí mismos como personas. Y en esto es donde uno tiene que aportar para que puedan mejor defenderse, ¿no? No solamente las tierras, todo el cordón marítimo se quiere convertir en un paraíso turístico, ¿no? Pero desplazando a la población nativa, generando gentrificación, ¿no? Porque, claro, que me la hacían en Olón también. Y voy a compartir contigo en un momento esta pregunta. Quisiera que comentáramos también, tú me decías que otra de las líneas de tu concentración en este momento de tus estudios es esta relación entre sociedad y naturaleza y qué se pueden decir sobre los saberes ancestrales. Y yo no dejaba de pensar en que por alguna cuestión, supongo que porque es puerto, porque son puertos de algunas ciudades costeras, han vivido una situación de violencia criminal, de influencia del narcotráfico, etcétera, tal vez más que en la sierra ecuatoriana, ¿no? Entonces, ¿cómo sobreviven estos saberes ancestrales en un mundo crecientemente violento y amenazado por la violencia política, pero también por la violencia criminal? Bueno, son mecanismos también de defensa. En la medida en que tú mantienes elementos que te dan seguridad, que son tus saberes, tus conocimientos, y el mejor ejemplo que tenemos es un proyecto interdisciplinario que hicimos con el doctor Marcos desde el año 99 hasta el 2004 sobre el manejo del agua mediante sistemas de albarradas, que los ingenieros no los reconocen, no los estudian. Ellos saben hacer tapes que vienen después de la Segunda Guerra Mundial, los traen como tecnología externa y los imponen. El mayor ejemplo es en la India, donde construyen tapes en todos los ríos de la India, en muchos lugares. Acá también construyen. Y no recuperan la tecnología ancestral, el saber ancestral de conocimiento de la naturaleza que hay. Albarradas o jagüeyes. El nombre suena como súper árabe. Es de origen árabe. Es decir, cuando los españoles llegan acá son jagüeyes, pero los españoles no tienen esa noción y dicen, se parecen a estas pircas de tierra que nosotros conocemos y que eran de origen árabe. Todo lo que es almohada, todo eso de origen árabe, claro, aljibe, todo eso. Entonces le ponen albarrada. Entonces es un montículo de tierra en forma de herradura, ¿no? Como una circunvalación, donde el agua que corre y que va a ir al mar se deposita, pero no solamente se deposita, no es en cualquier lugar que lo puedes hacer, lo debes hacer en ciertos lugares donde el macizo geológico te permite almacenar el agua.
O sea que hay una experiencia acumulada de conocimiento de la naturaleza, de sus tiempos, de sus ritmos, ¿no? El fenómeno del niño. Saben que viene mucha agua cada tanto tiempo y tienen que hacer una construcción para conservar el agua y para que se deposite suficientemente segura. Entonces no pueden cortar un río porque el tape, ¿por qué se va? Porque viene fuerte la corriente y destruye el tape. Y eso al final se convierte en un problema para la vida de las comunidades. Claro, entonces, saber que tienen albarradas les da a ellos seguridad. En ese sentido, es que de alguna manera tú tienes que agarrarte frente a la incertidumbre, frente a la violencia, a ciertos ámbitos, claro, ciertas prácticas de supervivencia. El ritual de difuntos es una supervivencia simbólica, espiritual, y el otro es una supervivencia material, pero están presentes los dos conocimientos. ¿Tú pensarías que, por ejemplo, este sistema de albarradas u otros habrían históricamente contribuido a frenar o a paliar los efectos de fenómenos como el del Niño? No, por supuesto, eso ya está absolutamente probado. Qué pena, ¿por qué este conocimiento no se ha incorporado, no sé, a las universidades, a los ingenieros, a los especialistas? Que yo, porque, bueno, pero eso lo hacía por algo sería, sí, primero porque no se los mira a los indígenas. El primer punto es que no hay una mirada hacia la población local. O sea, todo el conocimiento viene impuesto de un modelo cientificista externo y que discrimina este tipo de conocimientos o lo desautoriza. ¿Qué van a saber ellos? Los que sabemos somos los ingenieros. ¿Pero qué les pasa a los tapes de los ingenieros? Se rompen. Pero eso lo aprovechan también políticamente. Porque los partidos políticos crean clientelismo. Dicen, nosotros te vamos a arreglar el tape y a cambio del tape, danos tu voto. Entonces es todo un entramado. Es toda una cuestión que va mucho más allá de la misma universidad, que es cierto, la universidad no explora en campos importantes como el tecnológico otros conocimientos, claro, otros saberes. Se habla de que el conocimiento sea decolonial, ¿no? Pero claro, que no sea de verdad. Claro, decir, claro. Bueno, te tienes que acercar y conocer desde adentro, digamos, que es lo que nosotros hicimos. La arquitectura, la todo, muchas cosas, claro. Previo, ¿no? Por supuesto. Tengo una pregunta para ti que puede ser muy pertinente por el momento histórico que vivimos. A ver. El territorio de las comunas es inembargable, indivisible, inalienable. Sí. Sin embargo, la apropiación privada es creciente y en muchos casos se da el fenómeno de la gentrificación. ¿Es posible y viable la existencia de la entidad comunal que ejerza derechos colectivos y exige el cumplimiento de la... ¿Es viable realmente? Bueno, de hecho, fíjate tú que hasta el día de hoy la gente está organizada y reclamando. Cada vez que puede, trata de recuperar. Muchas veces la gente vende porque no hay un Estado presente, hay un Estado ausente. Y en ese Estado ausente, por ejemplo... Olón lo que podría pasar, ¿no? Claro, pero no solamente Olón, es toda la península de Santa Elena. Cuando vienen las sequías del 40 al 70, la gente queda absolutamente indefensa. ¿Qué hace? Tala el bosque. Pero alguien compraba carbón, alguien compraba madera. Entonces es el mercado, ¿no?, el que dice, bueno, yo demando todo esto que va a perjudicar y va a volver a la península semidesértica, porque era bosque seco tropical. Tú lo comparas con el norte de Perú y ahí hay un bosque seco tropical todavía conservado, o al Chocó, ¿no? Entonces, en este otro tramo no hay presencia del Estado facilitando otra salida a la gente. Por lo tanto, cuando la gente destruye su propio patrimonio o lo vende o lo que sea, lo hace porque ya no le queda más remedio o porque no tiene una ayuda. Entonces, los sectores privados aprovechan eso y compran tierras, muchas veces con engaños. Cuando iba a venir la represa Daule Peripa, esa era información confidencial,
pero sin embargo la manejaban muchos sectores. Sabiendo que iba a pasar eso, compran un montón de tierra por muy poco dinero, especulan. Se supone que no se debe vender. Se supone que no se debe vender, ¿no? Pero hay fracturas, todas las leyes son interpretables y hay momentos en los cuales la ley permite y la gente que está especulando está tratando de estar al día para ver cómo puede hacerlo. Por lo tanto, si la gentrificación va avanzando, porque la gente que se instala en comunas como Lón, Montañita, toda la faja costera, Engabao, que es otra de las comunas que tiene serios y graves problemas de tierra, ¿no? Y que se les discute sus derechos, ¿no? Cuando están ahí, desde la época colonial están viviendo ahí. Toda esta gente queda desplazada por la gentrificación, pero ni bien tienen oportunidad, reclaman. Entonces ahí también compete a las ciencias sociales o a los sectores que tienen posibilidad de negociación, ¿no? De colaborar en esos términos, ¿no? Creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Yo soy profesora también de la Universidad de las Artes, tú eres profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, sí. Que te jubilaste. Tal vez la academia tiene también unos compromisos que no solo tienen que ver con la investigación y el conocimiento y la generación de conocimiento, sino con constituirse como una instancia de negociación, por supuesto, de mediación, por supuesto, para que claro. no nos matemos los unos a los otros y para que cierto turismo tal vez pueda vivir sin arrebatar los derechos a estas comunidades comunas ancestrales. Claro, yo creo que, por ejemplo, la transferencia del conocimiento para implementar políticas públicas debería ser obligatorio. No se puede quedar el conocimiento en una estantería, en una revista científica. Tiene que ser devuelto a las comunidades de las que vino. Por eso, bueno, una de mis preocupaciones y el uso del museo, porque el museo es una herramienta a través de la cual tú devuelves información accesible a una gran cantidad de población, a un montón de sectores. Entonces, yo creo que es como una posición ética, no solamente producir conocimiento en diálogo, sino devolución de ese conocimiento. De hecho, mis libros, todas mis ediciones, se han dejado siempre unos 100, 150 ejemplares para dar a cada comuna. O sea, ¿por qué la gente lee mi libro? Porque lo han recibido y me lo discuten. Y me discuten porque me encuentran y me dicen... Long hablaba con pobladores, gente local, digamos, y en efecto hablaban, ¿no? De tus libros, oí hablar de las albarradas. Ah, claro, sí. Sí, ha sido, yo creo, muy interesante, ¿no? A mí me quedan muy claras algunas nociones, ¿no? Me queda clara esta noción del museo como una entidad mediadora. Claro. La función de la antropología. Cómo podemos leer lo que ocurre en una ciudad, todo desde la perspectiva que tú decías, que son finalmente manifestaciones culturales. Claro. No podría dejar de hacerte una última pregunta así más general y luego me gustaría hacerte unas preguntas como más cortitas y realmente te agradezco mucho, creo que ha sido un diálogo para mí muy enriquecedor. Tú como hace un momento lo decías, ¿no? Esto de que las universidades producen, no sé, artículos científicos, académicos, los profesores tenemos en nuestra carga laboral unas horas para investigación. Nada. ¿Qué pasa, digamos? ¿Qué podemos decir? Lo hablábamos también fuera de micrófonos con los famosos artículos y las revistas indexadas. Claro. ¿Tienes algo que criticar al respecto? Bueno, no, primero que hay un montón de ya artículos científicos cuestionando todo este modelo que aparece en el 2008, porque con la crisis del capitalismo del 2008 cambia todo el sistema universitario, pasa también en Europa. Entonces se exige productividad. O sea, cuanto más produces, supuestamente más eres, pero nadie cuestiona qué produces. Si tiene sentido lo que produces, si tiene relevancia social lo que produces, porque puede ser, también tiene que tener relevancia teórica, pero empieza la cuantificación, ¿no? Y se pierde perspectiva de contenido y se pierde de perspectiva para quién produces.
¿Para quién estás desarrollando conocimiento, produciendo conocimiento? ¿Con qué fin? ¿Qué preguntas te haces? ¿Son importantes para ti o son importantes para la sociedad? Entonces esto ocurre en todas las universidades. Tenemos como un compromiso con la sociedad. Supuestamente, ¿no? Pero claro, tú no le preguntas a la sociedad qué quieren que investigue. No entras en ese diálogo de acuerdo. O sea, ¿qué sería importante para ustedes que yo contribuya? Que la universidad contribuya. La universidad no sale a preguntar nada. La universidad traslada estos proyectos de, ¿cómo se llaman? De vínculos con la comunidad, pero no le preguntó nada a la comunidad. Y nadie hace auditoría social. ¿Para qué sirvió ese proyecto? Terminó, el profesor cumplió con las horas que tenía destinadas, y es la cuantificación por la cuantificación. Qué importante lo que dice Silvia. Nos dejas con algunas ideas y con algunos pensamientos. ¿Qué te ha dado Ecuador? ¿Qué le ha dado Ecuador a una Argentina? Bueno, una familia me ha dado una experiencia, una oportunidad. Yo mi tesis doctoral la hice gracias a Ecuador. O sea, se refleja en mis estudios Ecuador. No importa si yo he sido 30 años profesora en la Autónoma, y eso también me han dicho mis alumnos en la Autónoma, que les traslado realidades desconocidas para ellos. También ahí está mi papel, ¿no? De puente, de conexión entre Ecuador y Europa, ¿no? ¿Qué te ha dado tu experiencia en la Universidad Autónoma de Barcelona? Bueno, porque tú has dado mucho a tus estudiantes, tal como entiendo, ¿no? Como entregarles esta otra realidad. Claro, pero también ha sido porque la universidad me ha apoyado desde el primer momento. Yo también tengo mucha gratitud porque no hubiera sido, si no hubiera sido por esa universidad, yo no hubiera podido regresar a Ecuador. Hubiera quedado anclada. Y todos los años, desde que yo me gradué en el año 96, a partir del 97, cuando empezamos el proyecto de Albarradas, yo he venido todos los años, gracias a que la universidad me ha facilitado todos estos viajes, estas estancias de investigación. Entonces, ¿qué dirías, Silvia, en una o dos palabras, si yo digo la palabra Argentina? Bueno, Argentina es mi marca de referencia, es donde yo me formé. O sea, toda mi formación, no solamente profesional, sino personal, ¿no? O sea, proviene de ahí. Es decir, yo eso no lo voy a perder nunca, porque es tu constitución personal. Todo lo que tú eres como persona, lo que me dio mi familia, mis valores, mis principios, mi orientación, nacen en esa sociedad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dirías en una palabra sobre lo que está pasando políticamente en la Argentina? Bueno, eso yo me sumo a los análisis que se hacen post-pandémicos. Es decir, la pandemia lo que te crea es una situación de incertidumbre absoluta. Primero porque rompimos los cortafuegos con la naturaleza. No es un virus provocado, es un virus que viene de la naturaleza y se filtra porque nosotros no respetamos a la naturaleza. Y eso genera consecuencias que no pudimos manejar, no estábamos en capacidad. En ese momento yo sí estoy de acuerdo que la gente quiere atarse a lo conocido, a lo conservado. Entonces los modelos conservadores, los modelos que ahora son cada vez más conservadores, más extremos, se van imponiendo por inseguridad. Entonces volver a lo que teníamos como seguro y no avanzar sobre la construcción de lo nuevo. Eso nos genera peligro, nos genera inseguridad. Y para mí los movimientos sociales reaccionarios que se han producido en toda Europa y que los vemos manifestados ahora en las últimas elecciones del Parlamento Europeo y lo que vemos en muchos países acá, responde a eso. ¿Qué es lo que me va a dar seguridad? No apartarme del límite, ¿no? Encerrarme en esos límites. Y me parece de que la cosa cambie, de que vengan mejores tiempos. Bueno, yo tengo ilusión de que la gente tenga memoria y experiencia. ¿Cuándo estuve mejor? ¿Cuándo sentí que como persona yo disfrutaba? ¿No? ¿En qué momentos? Esos momentos de disfrute, de serenidad, de seguridad. Yo digo, ¿por qué no estamos en ese momento?
¿Por qué hemos corrido hacia acá? Y cuando nos hemos corrido y no ha dado resultado, bueno, la gente o crea conciencia o ya se lanza al precipicio. Y creo que la gente no se va a suicidar. Bueno, yo creo que no. Eso es importante, ¿no? Que no se suiciden. No. Silvia, muchísimas gracias por este diálogo, te agradezco mucho y estoy segura de que quienes lo vean lo van a disfrutar mucho. Muchas gracias. Bueno, y a ti y a el Teatro Centro de Arte por la invitación, ha sido un gusto volver acá. Gracias.